discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Escrita por el apóstol Juan, dirigida a las 7 iglesias que están en Asia Menor y a los cristianos que en ese momento pasaban persecución y mucha tribulación por los romanos, por causa de los romanos. El libro muestra diferentes eventos, personajes, calamidades, muestra personajes como el anticristo y muchos personajes, muchas figuras. Pero lo más importante es la revelación que es Jesucristo, la revelación de Jesucristo. La carta comienza la revelación de Jesucristo. Muchas veces al leer este libro, pues hay la tendencia de centrarnos en personajes como el anticristo, como el hombre de pecado, o en figuras como la tribulación, y dejamos de lado lo principal de la carta, del libro, que es la revelación de Jesucristo. Si nosotros nos centramos en esta parte, es como si no hubiéramos leído el libro, porque la principal es la revelación de Jesucristo. O sea, conocer al Señor Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad. Eso es lo que el libro nos habla, la esencia del libro. Porque si nosotros no miramos, fallamos al mirar el libro. No encontramos el sentido, porque Cristo se va a revelar a todos nosotros. El libro trae en ese momento de la iglesia mucha consolación para los hermanos de estas iglesias, para los que estaban pasando, y trae a la vez consolación por parte del Señor Jesucristo. Hoy finalizaremos el primer capítulo. Vamos, y como ya hemos visto, Juan, el autor de la carta, se encontraba preso en la isla de Patmos. Esta era una isla prisión desértica, muy desierta. Había mucha piedra, los romanos la utilizaban, aquellos presos que enviaban allí, para que sacaran mármol para hacer sus construcciones, porque esa era una forma del castigo. Allí tuvo Juan la visión de Apocalipsis, de la visión del Hijo del Hombre, donde se revela y oye la voz de Jesucristo. Entonces vamos a centrarnos hoy veremos los versículos del 17 al 20. Así finalizaremos el capítulo 1. Para ponernos en contexto, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante del capítulo 1. Pero antes vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos dé revelación, el que nos guíe a la verdad, al conocimiento del Señor Jesús. Amado Señor y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. En esta mañana, Señor, nos exponemos a ella. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad. Amado Rey Celestial, tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Trae vida, consuelo también a nuestras vidas y mucha esperanza, Señor. Permítenos conocerte a través de ella, Señor. Toca nuestros corazones, traspásalos, Señor, con tu palabra, para que así, Señor, cuando nos retiremos de este lugar, Señor, no sigamos siendo los mismos, no sigamos siendo de domingo, no sigamos siendo
apáticos, no sigamos siendo fríos, Señor, sino que tu amor, tu misericordia traspase nuestros corazones, Señor. Que seamos, Señor, tocados a través de tu evangelio. Señor, te damos gracias y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Como vemos, como hemos leído, el Señor Jesucristo se revela al apóstol. Dice, nuestros versículos que vamos a mirar son del 17 al 20. El Señor Jesucristo se revela al apóstol y le muestra todo su esplendor, su gloria. Le permite ver cómo es Él diferente a como lo había visto cuando estuvo con Él. El título del sermón hoy es La reacción de Juan y la seguridad de Jesús. Mira, veremos cuál es el mensaje y qué debe revelar Juan a las iglesias. Es la parte que veremos, y lo veremos en 3 puntos, en 3 apartes. El primero, el temor y los cuidados de Jesucristo. El segundo, los tiempos de la visión de Juan. Y el tercero, la revelación del misterio. El primer punto lo encontramos en los versículos 17 y 18. Dicen los versículos: y cuando le vi, caí como muerto.
a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El asombro del apóstol cuando el Señor se revela y él va mirando la figura del Señor, se da cuenta en el lugar que está en medio de unos candeleros, y va mirando hasta llegar a su rostro, hasta llegar al rostro del Señor. Y cuando le ve cara a cara, él dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y el Señor Jesús toca en ese momento, le toca con su diestra y le dice: no temas. Estaba en ese momento el apóstol totalmente temeroso, había caído como muerto, aunque él había estado con el Señor Jesucristo, estaba como muerto. ¿Y por qué? ¿Recuerdan quién dijo: tuve miedo y me escondí? ¿Recuerdan aquel pasaje en Génesis? Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Porque el temor es una de las consecuencias del pecado. Es uno como el miedo, como la angustia. Todo eso vino a nosotros, y Juan en su naturaleza sintió miedo. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es de pecado, de cada uno de nosotros. Y él siente miedo, algo que pienso yo, cualquiera podría sentirlo al ver semejante gloria del Señor. Aunque Juan ya había estado con el Señor 3 años, aunque también había visto la transfiguración de Jesús, la transfiguración cuando los llevó a un monte, a Pedro y a Jacobo, y vieron la gloria de Jesús, aún así el temor le infunde a Juan. El temor, y de pronto ese temor es una reverencia a la gloria del Señor. El asombro del apóstol al ver a Jesús en gloria fue tal que no pudo sostenerse en pie. Se postró, y es que nadie puede sostenerse en pie ante la presencia del Señor. Nadie, absolutamente nadie podrá estar. Juan había estado 3 años con el Señor Jesucristo y no había sentido temor, había estado con su maestro. Pero ese momento de gloria tembló, se asustó. En Mateo 17, del 1 al 13, nos habla de esa transfiguración de Jesús, de cómo fueron llevados con Pedro y con Jacobo a un monte, y el Señor se transfigura, su rostro resplandece, lo ve de una forma diferente. Vamos a leer Mateo 17. Dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hasta ahí leamos. Vemos cómo el Señor ya se había revelado también al apóstol. Ya Juan pensaría uno que debería estar preparado para un momento de esos, pero Jesús en ese momento le dice, no temas. Y pone su mano sobre el apóstol. Lo consuela, le da nuevo aliento, nueva fuerza. Lo consuela y le da un toque compasivo, un toque que lo levanta, que lo fortalece. Ese toque es como una caricia, ese es el cuidado que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Ese toque es ese llamado que nos hace a cada uno, porque a veces nosotros, pues, no estamos tan centrados en el Señor, a veces no sabemos por qué inclusive seguimos al Señor. A veces estamos perdidos, pero el Señor muestra que Él está cuidando de nosotros siempre. Él, aunque nosotros le somos infieles, Él está ahí presente, siempre con nosotros. Y es tanto su amor por nosotros que, como lo dice antes, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre nos compró. Somos de Él, le pertenecemos. Y Juan estaba en su presencia. Juan en ese momento, el apóstol, pasaba por un momento de tribulación, como lo dice en los versículos anteriores. Y el Señor lo consuela con esas caricias, le da ese amor, lo alienta, porque estar en una isla y Juan en ese momento, cuando escribe la carta, cuando el Señor se le revela, ya era un hombre de edad, ya estaba inclusive posiblemente próximo a morir. Parece que tenía más de 90 años cuando escribe la carta y recibe este toque del Señor y Él lo alienta. Juan se supone que no debería haber tenido temor, pues, al andar con su maestro aquí, pero no, sigue. Entonces el Señor ya al tocarlo ya se revela a él, le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Le está diciendo, yo soy el de siempre, el Dios de la eternidad, el Dios de siempre, el primero y el último, el que siempre estará por los siglos, por siempre Él nos guiará. Dice que es el Dios de todos los siglos, el Dios eterno, el Dios de la eternidad pasada, el creador de todo. Él es el Cristo, el que se está revelando a Juan en ese momento y que se había revelado en todo el pasaje. El que le había dicho que Él era el primero, el que estuvo muerto y que vive. El que murió y resucitó, el primogénito de los muertos, el que se levantó para vivir por la eternidad, el que venció la muerte. Es lo que le está diciendo a Juan. El que venció el pecado. Al vencer la muerte y resucitar, Él tiene las llaves, le dice en el versículo 18 que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves, Él es el que da vida, Él es el que también hace justicia. Él es el Señor Jesús, el que Juan está viendo en ese momento. Se está mostrando de una manera a Juan como no. Si terminamos el pasaje de la transfiguración de Jesús, vemos que a los apóstoles les dice que no
digan nada de lo que han visto hasta que Él sea glorificado, hasta que sea la resurrección. Pero aquí Él es todo lo contrario, le dice, escribe, envíalo a las iglesias, envíalo a los cristianos del tiempo que pasaban por mucha tribulación en ese momento, persecución por parte del Imperio Romano. Estaban siendo perseguidos, torturados, asesinados en ese momento los cristianos. Y el Señor los alienta con esta palabra a Juan, que se encontraba preso, al apóstol, lo alienta nuevamente. Y para pasar, esto nos lleva al segundo punto, que son los tiempos de la visión de Juan. Una visión de esos tiempos. Lo encontramos en el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo 19 es Este versículo 19 es la síntesis, es la presentación del libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto. Está hablándole del presente, de lo que está viendo en ese momento el apóstol. ¿Qué está viendo el apóstol? La gloria de Cristo. Está viendo que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Está viendo al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho, con el cinto de oro, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Está viendo la gloria del Hijo del Hombre. Su voz la escucha. Este es el mensaje que el Señor le dice cuando escribe las cosas que han visto, lo que está él viendo, le dice, escríbelo. Y le dice, y las que son es el presente, o sea, lo que estaba viendo el Señor, lo que estaba viendo Juan, era la gloria del Hijo del Hombre, cómo Él desde el principio siempre existió, cómo el Señor Jesucristo cumplió y estuvo presente durante todo el tiempo, durante el tiempo antiguo, con los profetas, hablaban de Él, los profetas, en la Biblia desde la caída del hombre, el Señor Jesucristo estuvo para cumplir sus promesas, para ver, todo lo había planeado en la eternidad, todo estaba y todo se iba cumpliendo. Él le dice que Él está ahí. Y le dice, y las cosas que son las que está pasando ese tiempo, la iglesia, están pasando los cristianos. Como decía hace un momento, pasaban por una gran tribulación, eran perseguidos y muchos estaban, como veremos en el siguiente capítulo, muchos retrocedían, muchos estaban buscando consuelo, muchos apostataban por causa de la persecución, pero el Señor le está diciendo que ese es el momento, que lo escriba, que Él se da cuenta de lo que pasa. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo para aquellos cristianos de la época y aún para el tiempo de ahora. El libro de Apocalipsis es un libro para todos los tiempos, un libro que habla de la profecía, y la profecía es la palabra de Dios,
O sea, habla de todo el tiempo lo que el Señor planeó desde la creación hasta el momento del fin. De eso habla el libro. Habla y entonces el momento presente de los cristianos era un momento difícil, un momento, y el apóstol sabía lo que estaban pasando, y él constantemente estaba siempre en la misma tribulación, pero alentaba como o sea, vivían en ese amor por los demás, no solamente pensando en su tribulación, sino comprometidos con el Evangelio. Cosa que si miramos ahora, nos pasa también, que no estamos nosotros comprometidos con el Señor, con el Evangelio. De pronto estamos atribulados más en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, en nuestros labores. Y el Señor está por medio del apóstol llamándolos a estar siempre primeramente buscando la paz de Cristo, buscando al Señor Jesús, que es el que trae su gloria, el que trae la paz. Y luego le habla el Señor de las cosas que han de ser, de todo lo que será el final. Quería que conocieran los eventos, todo lo que pasaría, todo lo que estaría por venir para la iglesia, para la humanidad. Todo lo que Él había planeado le está mostrando, pero hay que tener cuidado en esta parte porque muchos, el libro de Apocalipsis lo tienen como para tener o sea, como tener un presente o un precedente del tiempo que está pasando. Pero como decía, la esencia del libro es la revelación de Jesucristo, del Señor Jesús. Y porque el Señor Jesús dijo que el tiempo nadie lo conoce, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Él no avisará, será el momento definitivo. Y muchos el libro o la carta la toman como para llevar el tiempo y hacen predicciones, hacen muchas cosas a través de la carta, que no está bien porque el Señor vendrá en el momento en que menos esperamos. Por eso es muy importante estar fieles al Señor, estar buscando de Él continuamente, continuamente buscar del Señor, porque si nosotros no buscamos del Señor, nuestra vida no tiene, pues a veces nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, no tiene como sentido nuestra vida. A veces no sabemos ni por qué lo hacemos, pero ¿cómo es la forma? Solo el Espíritu Santo es el que puede llevarnos sabiduría y llevarnos a toda verdad, consolarnos, exhortarnos, alentarnos. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros, el Espíritu que Él nos dejó. Dice, yo me voy, pero os dejo el Espíritu que os consolará y os llevará a toda verdad. Esa es la esencia del Señor Jesús. Él nos ha dejado y Él está con nosotros, porque donde está el Espíritu, está el Padre y está el Hijo. O sea, ellos moran en nosotros, viven en nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que no es el libro de Apocalipsis, no es un libro de predicciones, sino es la revelación del Señor Jesucristo. Y en nuestro tercer punto
vemos en el versículo 20 que se revela un misterio del cual el apóstol había visto que el Señor Jesús estaba en medio de los candeleros. Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor le revela al apóstol quiénes son los que están. Dice que las 7 estrellas que están en su diestra son las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias son una semejanza de la iglesia, porque la iglesia del Señor es una sola. Y somos todos nosotros. Y estamos en su mano, estamos en su diestra. La iglesia está en la diestra del Señor. Es una sola iglesia, pero cada iglesia el Señor se presentaba, se revelaba a ellos de una manera como el apóstol lo había visto, que eso lo veremos en el siguiente capítulo, cómo el Señor se revela a cada iglesia y trata con cada una de las iglesias según lo que estaba pasando en ellas. Y el Señor dice el versículo, y el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros son las 7 iglesias, está hablando al contrario. Estas iglesias de las cuales el Señor habla, Él las cuida, las tiene siempre presentes, está al cuidado de Él. Nosotros estamos al cuidado de Él y nos ha puesto en las iglesias un ángel que son los pastores. Pues no, el libro no dice que son los pastores, pero pues son los pastores son mensajeros, ¿cierto? Y los ángeles eran mensajeros, los mensajeros de la palabra. Aunque no lo especifica, pero también puede ser un ángel que cuida la iglesia, pero lo más probable es que son los pastores los que nos guían. Y esos ángeles están en las manos del Señor y ellos han sido puestos para que seamos guiados por ellos, para que seamos consolados, para que seamos una familia, para que seamos un pueblo que espera la venida del Señor. Esa es la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia de las cuales el Señor habla, de las cuales nos tiene el Señor en su presencia, en su mano, las cuales el Señor tiene para cada uno. Y los candeleros somos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hace un candelero? Da luz, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos ser. Luz para aquellos que están en tinieblas, luz para aquellos que están en oscuridad, luz para aquellos que han sido escogidos, que han sido elegidos desde antes de la creación del mundo en Cristo Jesús. Para eso fuimos llamados, estamos aquí para eso. Y a veces somos cristianos de domingos y el resto de la semana estamos apartados de la iglesia. No somos familia sino los domingos.
Y como decía el hermano, el Señor ha puesto a que vivamos en amor, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos amemos, que sepamos de los otros, no solamente los domingos, porque eso nos pasa. De nuestros hermanos sabemos muy poco y somos familia y somos hermanos en Cristo, pero no con el mismo amor del Señor Jesucristo, sino nuestro amor a veces falla en esa parte, a veces no. ¿Y qué debemos hacer? Clamarle al Señor para que su amor sea puesto en nuestros corazones, para que su amor viva en nosotros, para que podamos estar alentando, para que podamos estar ayudándonos unos a otros, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos tribulaciones también, angustias, todos nos desalentamos también. A veces necesitamos ese aliento, entender que Cristo mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, ayudarnos los unos a los otros, porque a veces no entendemos o no, de pronto no comprendemos cuál fue tan maravillosa esa obra del Señor Jesús. ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos a Cristo, así debe ser. Y si amamos a Cristo, dice Él, que en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Su amor fue tan grande, su amor fue tan inmenso, que entregó su vida. Su amor no tiene límites. Y eso es lo que a eso es lo que el Señor nos llama, a vivir como Él vivió, a seguir su ejemplo, a hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Predicar el Evangelio, llevó el Evangelio. Él era el Evangelio, Él se presentaba ante todos. Él amaba antes de que lo amaran a Él. Él nos amó primero. Él tuvo misericordia de nosotros a pesar de nuestra forma de ser, de nuestro pecado. Nos amó y nos llamó. Nos libró de la muerte. Cambió nuestra eternidad y nuestra vida. Y eso debe hacer el Señor. ¿Cómo conocemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo? Porque nos asemejamos a Él haciendo lo que Él hizo. Amando como Él nos amó. Amándole a Él. Poniéndolo siempre en primer lugar. En primer lugar. Él es el único y verdadero Dios. Él es el que reina por los siglos de los siglos y reinará por toda la eternidad. Así debe ser nuestra vida con el Señor. Constante, humilde, humillados por causa de nuestra naturaleza de pecado, arrepentidos constantemente, porque en eso nos distinguimos de que somos cristianos, de que cuando fallamos, porque todos fallamos, nos arrepentimos, nos damos cuenta de que estamos fallando, nos damos cuenta de que no estamos viviendo una vida como la que el Señor nos indica ver. Ese es el cuidado que el Señor Jesucristo tiene de su iglesia y nos ha puesto alrededor de un ángel que nos guía. Nos ha puesto un ángel que nos ama también como Él y a veces no nos damos cuenta de eso y vivimos apartados del Señor. Entonces, la carta del apóstol nos revela al Señor Jesús. Y eso es lo que en nuestras vidas
debe ser nuestra prioridad. Cristo Jesús, Cristo el Señor que entregó su vida por nosotros. Y como conclusión es entender que toda la palabra del Señor, que toda la Biblia, que todo desde el primer versículo hasta el último, habla del Señor Jesús. Ese es el tema, esa es la revelación de Jesús en la Biblia, en nuestras vidas. Y hemos sido llamados por Él. Hemos sido perdonados y lavados por su sangre, como lo hemos leído en esta mañana. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, la exhortación es a vivir en pos de Cristo siempre, humillados, y no olvidar cada día ir a su cruz y seguirle, tomar nuestra cruz y seguirle a Él, porque Él será el único que traerá paz, descanso, y un día estaremos con Él por la eternidad. Amén, hermano. Oremos. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le